en PubMed, y ahí les dejo un link donde ustedes pueden buscar artículos. Y serían 3 artículos en PubMed, esto lo voy a repetir al final de la clase, quédense tranquilos, que no sean más antiguos de 3 años, en las cuales ustedes analicen la patología, digamos, de manera resumida, y después cómo se hacía el diagnóstico desde que se determinó el síndrome hasta la actualidad, cómo se ha avanzado en los métodos diagnósticos, ¿sí? Es algo bastante simple, el año pasado los chicos hicieron cosas muy interesantes, así que vamos a hacer diferentes grupos para que lo trabajen y lo presenten recién al final, que la unidad 3 sería el 5 de mayo, ¿sí? Y yo se lo he puesto ahí, entonces, tarea para presentar el 5 de mayo. Mientras tanto, me van a poder ir haciendo preguntas de lo que necesiten a mi mail, y va a tener que ser un representante de cada grupo, ¿sí? Cada grupo va a tener un solo representante que se comunicará conmigo y me dirá, bueno, doctor, tenemos duda en tal o cual cosa y trataremos de solucionarlo, ¿sí? ¿Se entiende? Igual al final de la clase lo repetimos. Perfecto. Bien. Bueno, hay 68 alumnos ya, ¿sí? En honor al tiempo. Le hago una pregunta, doctor. ¿Las clases son con asistencia obligatoria o alguna suerte de asistencia o es optativa la cursada? Mirá, la idea es que que se presenten, ¿sí? Que se presenten en el horario, por lo menos que vamos a estar iniciando las clases. 17:30 sería el horario en el cual nos tendríamos que juntar. Y luego, digamos, la sistemática va a ser este trabajo en grupo que tienen que hacer, que les contaba. Ese trabajo finalmente tiene que estar presentado para el 5 de mayo. Y la nota de mi parte, que sería diagnóstico en el futuro, van a ser 3 notas que se tienen que combinar. Ustedes tienen que aprobar cada sección, ¿sí? Es decir, oncología, que es la primera parte, que en realidad hemos cambiado un poco, vamos a hacer un mix por los tiempos que estamos teniendo con todo el tema COVID, nos ha alterado profesionalmente los horarios a todos. Entonces, hay una sección que es oncología, que como les decía está a cargo del doctor Ibarra y Barbato. La parte de diagnóstico en el futuro está a cargo mío, que entonces el doctor Sánchez González, y después está humanidades médicas a cargo de Laura Vargas Roy. Entonces, ustedes tienen que aprobar los 3 módulos, ¿sí? Y cada módulo va a ser evaluado de una manera en particular. Esta parte, que es diagnóstico en el futuro, va a ser evaluada con el 50% de la nota, va a ser el trabajo que hagan en grupo, ¿sí? Esto sobre la evolución del diagnóstico en una determinada patología. Y les repito, todas las dudas que tengan me las irán comentando por mail, y al final, el 5 de mayo, van a tener que presentar el trabajo final, que puede ser en PowerPoint o puede ser en un Word, como ustedes quieran. Y el otro 50% de la nota va a ser en un examen multiple choice, que va a ser corto, quédense tranquilos. Y va el examen multiple choice, yo ahora lo voy a describir ahí en la cátedra virtual. Va a constar exclusivamente de las clases que se hayan dado, ¿sí? Las preguntas no van a salir de ahí, las preguntas no van a salir de los trabajos de ustedes, simplemente de lo que se haya dado. ¿Se entiende? Doctor, ¿y los grupos de cuántas personas son? Y ahora vamos a ver, porque no sé exactamente, le tengo que preguntar al secretario cuántos alumnos de ustedes están inscriptos, ¿sí? Del total vamos a hacer una división. Aproximadamente el año pasado lo hicimos de menos alumnos, pero se repitieron muchos temas, así que la verdad es que no sé cuántos van a ser. Acá hay 67 conectados, pero supongamos, no sé, que sean 100, vamos a hacer probablemente 10 grupos de 10, ¿sí? Mire, doctor, dudo que sea representativo lo que vayan a decir, porque la mayoría de nosotros nos hemos enterado hace una hora de esta clase y que cursábamos esta materia este semestre. Así que probablemente los chicos que están en prácticos o algo demoren en Bueno, enterarse. no hay problema. Igual nosotros vamos a grabar todo y lo vamos a dejar subido, ¿sí? La idea es que van a tener los recursos de los videos subidos a la cátedra virtual, así que no, para responder la pregunta de recién, no va a ser indispensable que sea presencial. De hecho, la semana que viene
la clase que se va a dar va a ser una clase que está grabada. Y yo me voy a conectar eventualmente para salvar dudas, ¿sí? Si me las quieren hacer por mail a las preguntas, si no yo, supongamos, 17:30, 18:30 voy a estar conectado. Si hay dudas con las clases, si hay dudas con el tipo de trabajo, si hay dudas con la evaluación final, me las hacen en ese periodo, yo voy a estar conectado y el que quiere se conecta y el que no, no. ¿Sí? Pero las clases ya van a estar grabadas. Doctor, Eh, entonces para regularizar la materia sería el 50% la investigación que vamos a realizar más el, no sé, el examen que nos va a dar para rendir. Pero no quiere eso decir que de, el cursado sea obligatorio, o sea, no nos van a tomar asistencia. no, no te vamos a tomar asistencia. Si por lo menos, digamos, la facultad exige en principio que ustedes estén presentes cuando se dicta la materia, que son 2 horas, de 17:30 a 19:30 los miércoles. Pero yo ahora, por ejemplo, si me faltan 50 alumnos porque le avisaron hace una hora, yo no voy a dejar de incluir a nadie, ¿sí? Para el examen final. Ustedes después seguramente con los chicos que se van a integrar al final de la clase, o los que faltaron, se van a comunicar y van a decir, che, mira, hay que armar 10 grupos de 10, bueno, o grupos de 10 personas directamente y se juntan entre ustedes, ¿sí? Eh, Así que quédense tranquilos. Esta clase, por lo menos, seguro no es presencial. Déjenme que yo les escriba en la cátedra virtual. Yo se los voy a dejar apenas la facultad me cuente cómo es, porque yo no les puedo exigir a ustedes estar todos presentes si le han avisado hace una hora. Así que, o si están en otra actividad. Así que yo les voy a dejar escrito en la cátedra virtual el tema de la presencialidad o no. ¿Se entendió? Así que fíjense si quieren mañana, métanse a este módulo y fíjense, yo se los voy a dejar escrito, les prometo eso. Gracias, La doctor. pregunta que me hacía Natalia, eh, acuérdense, son 3 módulos. Este módulo en particular lo aprueban con digamos, el trabajo práctico que presente, más la aprobación de el examen multiple choice. Diagnóstico en el futuro se aprueba con la combinación de ambas notas. Después de esa nota, supongamos que ustedes se sacan un 8, yo se lo paso a los otros 2 grupos y se hace un promedio. Y ese promedio es la nota final y tiene que ser aprobado, digamos, el promedio de las 3 cosas. ¿Mm? Sí, doctora, gracias. Doctor, y le hago una consulta. Con el tema de los grupos, cuando los tengamos que armar, ¿los podemos armar como nosotros queramos? Como ustedes quieran, no hay problema. Yo no les pongo limitación ahí. La única limitación va a ser el número de personas. Probablemente, si todos los grupos quedan de 10 y uno queda de 8, no hay problema. Uno queda de 7, no hay drama. Pero en general vamos a tener que cumplir un número mínimo en la mayor parte de los grupos, ¿sí? Y acuérdense de que los grupos que definamos, que yo también se los voy a dejar escrito, porque a mí todavía no me pasaron el total de alumnos que tengo, ¿sí? Entonces, seguramente me lo van a pasar mañana a la mañana, yo se los voy a dejar escrito ahí en la cátedra virtual, entonces, el tema de la presencialidad o no, y el tema de los grupos, de cuántas personas van a estar compuestos, ¿sí? Y lo que les pido es que cuando les deje ese número, ustedes me escriban un mail y díganme, doctor, armamos nuestro grupo, somos esta cantidad de estos alumnos, ¿sí? Nombre y apellido. Doctor, no sé si está en la cátedra, pero ¿cuál es su correo? Mirá, ahí te lo doy. Se los escribo acá en el chat, ¿sí? Ahí se los acabo de mandar. Bueno, empezamos, ¿sí? Hay 67 presentes, ya con esto largamos. Igual esta clase, como les decía, la vamos a grabar, ¿sí? Así que quédense tranquilos que yo después la subo.
Bueno, empezamos, ¿sí? Ahí ven la presentación en pantalla completa, ¿no? No, solo la presentación. Pero ¿se ve en pantalla completa ahí o no? No, tiene que apretar el botón ahí debajo de donde están las diapositivas minimizadas y ahí Sí. se le va a agrandar. Espera. Vamos A la presentar derecha de pantalla. las diapositivas minimizadas hay tres Sí. botoncitos. El de más de la derecha. Mira, vamos a hacer así. Porque hay algo entre la Mac. Ahí sí, lo ven en pantalla completa. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar entonces con Diagnóstico en el Futuro, el seminario 3. Mi nombre es Federico Sánchez González, como les decía, soy neurocirujano. Ese es mi mail que está abajo. Un poco la idea de este seminario va a ser dividir, como yo les decía, en los 3 módulos, la parte de oncología, humanidades médicas y diagnóstico en el futuro, y con el resto de los docentes estuvimos discutiendo que incluyéramos diferentes partes del organismo humano para ser tratado por los diferentes módulos. A mí en particular, como soy neurocirujano, me tocaría la parte del sistema nervioso, y como es aplicado a diagnóstico, nosotros cuando abordamos un paciente en neurocirugía o neurología, ustedes saben que el cerebro no se podría equiparar, por ejemplo, al hígado. ¿Por qué? Porque el hígado, si nosotros agarramos una determinada parte, derecha, izquierda, superior, inferior, sacamos una parte, biopsiamos y vamos a tener hepatocitos. En cambio, a nivel del cerebro, si bien vamos a tener neuronas cuando hagamos una biopsia, o por ejemplo, fibras blancas, los axones de las neuronas, es decir, sustancia gris o sustancia blanca, cada parte del cerebro va a ser distinta en cuanto a sus funciones, y eso nos interesa mucho a nosotros porque llegado el momento, como te lo voy a mostrar en determinados casos, no va a ser lo mismo, por ejemplo, agarrar la circunvolución prerolándica o el giro temporal medio, no van a tener las mismas funciones ni van a tener las mismas consecuencias si hubiera una determinada patología ahí, por ejemplo, un tumor, y que yo tuviera que operar. Así que eso en primer término hace que el cerebro sea un órgano completamente distinto al resto. En cuanto a las técnicas neuroquirúrgicas, siempre nos preguntamos cuando tenemos que actuar, ¿para qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Y de alguna manera la anatomía para nosotros es algo indispensable de conocer, porque como les decían, las diferentes regiones del cerebro tienen que ser abordadas de una manera específica. Nosotros vamos a hablar sobre diferentes métodos diagnósticos, ya sea preoperatorios o intraoperatorios, y ahí está lo rico de lo que hacemos nosotros, en lo cual va a jugar desde imágenes de resonancia magnética, imágenes metabólicas como PET o como el SPECT, por ejemplo, que mide la perfusión cerebral, estudios como electroencefalografía, que nos dan diferentes variables eléctricas a nivel del cerebro que nos pueden mostrar una patología como la epilepsia, que esté localizada en un determinado lóbulo. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar al paciente neurológico o neuroquirúrgico, la anatomía o el lugar es esencial de dónde vamos a tener que actuar y qué vamos a tener que hacer y cómo lo vamos a tener que hacer. ¿Para qué? Para que el paciente se beneficie. La vía final común de todo esto es el beneficio del paciente y evitar secuelas. Entonces, si nosotros empezamos a ver desde afuera hacia adentro, vamos a tener regiones como la piel y el músculo, donde pueden haber determinadas patologías, el cráneo, ya donde tenemos las meninges o la superficie cortical del cerebro, donde ya pueden aparecer patologías tumorales, por ejemplo, los meningiomas, que nosotros le llamamos patología extraaxial, es decir, que están fuera de lo que es el eje del sistema nervioso central. El cerebro propiamente dicho, ya sea sustancia gris o sustancia blanca,
donde cualquier patología que aparezca a ese nivel va a ser denominada intraaxial, los ventrículos, el tronco cerebral, también denominado intraaxial, o la base de cráneo, donde habitualmente tenemos, por ejemplo, trastornos, por ejemplo, un aneurisma de la arteria comunicante posterior, que podría comprimir el tercer par y darnos una midriasis, una ptosis palpebral. Entonces, nosotros de alguna manera nos vamos compartimentalizando y vamos estudiando el espacio intracraneano, así como el espacio espinal también, para que nos vaya ayudando a definir las conductas más adecuadas para beneficiar al paciente. Y también tenemos el área del espacio subaracnoideo, que es en general donde se encuentra la vasculatura cerebral, principalmente las arterias, y ustedes saben que es un espacio que se compromete cuando, por ejemplo, se rompe un aneurisma y da un sangrado subaracnoideo o hemorragia subaracnoidea. Entonces, todos estos espacios, cuando yo pienso en un paciente neuroquirúrgico, tengo que analizar de dónde está la patología y qué podría hacer yo para llegar a ese lugar, dejando la menor cantidad de secuelas al paciente, ¿sí? Como yo les decía, el espacio espinal también lo estudiamos de la misma manera, es decir, los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, la emergencia de las raíces, la médula, el espacio subaracnoideo alrededor de la médula, y el espacio y la dura madre con el espacio subdural. Así como tenemos los ligamentos también, que pueden sufrir, por ejemplo, los traumatismos, como el ligamento amarillo, el ligamento longitudinal anterior y posterior. Pero la anatomía, en resumen, es básica para lo que nosotros hacemos. Entonces, con respecto a esta clase en particular, métodos diagnósticos avanzados en neurocirugía, yo pensaba que se los podría transmitir como la etapa preoperatoria y la etapa intraoperatoria. La etapa preoperatoria, ustedes saben, vamos a tener todo lo que son imágenes, principalmente, con tomografía, resonancia magnética, como les decía, imágenes funcionales como el PET, el SPECT, la resonancia magnética funcional, que de alguna manera nos puede dar de manera no invasiva la localización de diferentes áreas elocuentes, como área motora, área de expresión del lenguaje, área de comprensión del lenguaje, y también obviamente el examen físico, la historia clínica, la semiología del paciente, toda esa parte clínica que es tan importante en la etapa preoperatoria. También estudios neurofisiológicos como electroencefalograma, electromiograma, potenciales evocados, ya vamos a hablar de esto más adelante, pero es toda la etapa preoperatoria. Pero después hay una etapa muy rica, intraoperatoria, donde acá es creo que lo que más les va a interesar a ustedes, o lo novedoso, porque en neurocirugía en sí se han desarrollado desde hace ya muchos años métodos diagnósticos intraoperatorios que hacen que los resultados hayan cambiado, les diría un 100%, desde el punto de vista de la morbilidad que tenían los pacientes neuroquirúrgicos hace más de 25 o 30 años, como la mortalidad también, ¿sí? Donde la mortalidad en esta especialidad era altísima hasta que empezaron a aparecer métodos que hacían que fuéramos más precisos, que nos diéramos cuenta dónde estábamos en el cerebro y darnos cuenta también de cometer menos errores. Obviamente la ciencia avanza en todas las especialidades y en neurocirugía ha avanzado muchísimo. Entonces, en cuanto a los conceptos de las técnicas neuroquirúrgicas, nosotros vamos a tener diferentes herramientas estructurales y herramientas neurofisiológicas. En particular, las herramientas estructurales, cuando nosotros trabajamos, yo se las voy a ir mostrando a medida que vayan pasando las diapositivas, pero me interesaba que quedaran establecidos ciertos conceptos, como son la craniotomía, que es cuando nosotros básicamente abrimos una parte del cráneo y accedemos al espacio intracraneano, y ese cráneo que nosotros abrimos se vuelve a cerrar. Cuando hacemos eso, abrimos esa porción y la cerramos de vuelta, se denomina craniotomía. Si nosotros, por lo contrario, ese hueso no lo volviéramos a recolocar, se denomina craniectomía, ¿sí? Y cuando hacemos una craniotomía, por ejemplo, vamos a tener herramientas de localización intraoperatoria que ya se las voy a ir describiendo. También el término endoscopía, les voy a mostrar algunos casos ya operados con esta técnica, que nos sirve como diagnóstico, un diagnóstico visual directo de lo que está pasando, que antes no se podía considerar de esta manera, pero van a ver qué bien se ve con la endoscopía como método diagnóstico, como método de tratamiento también. Los catéteres ventriculares para diagnóstico de la presión intracraniana,
todo lo que es la microcirugía, el uso del microscopio para visualización directa de diferentes lesiones, la estereotaxia, que es un método que nos sirve para localizar un determinado blanco en el espacio, un determinado target en el espacio, target muy pequeños, por ejemplo, lo que hacemos cirugía de Parkinson, para llegar, por ejemplo, al núcleo subtalámico o al globo pálido interno, o al tálamo, una porción específica del tálamo. Son métodos de mucha precisión. Después les voy a mostrar algo de fijación craneana y posicionamiento en las cirugías, y las herramientas neurofisiológicas, que las vamos a ver también al final, con el monitoreo neurofisiológico y el mapeo intraoperatorio de áreas elocuentes, ¿sí? Como les decía, área motora o área del lenguaje. Nosotros intraoperatoriamente podemos definir dónde están con mucha precisión. Entonces nosotros tenemos que pensar en que hay patologías estructurales, por ejemplo, hidrocefalia, por ejemplo, una lesión expansiva intracraneana, o por ejemplo cuando el paciente tiene edema cerebral por un traumatismo severo, por ejemplo. Esas serían todas patologías estructurales, ¿sí? Y las patologías estructurales pueden ocupar lugar y generar mucha presión intracraneana, o a veces, fíjense, como esta lesión, que era un cavernoma, que es una lesión de tipo vascular, con sangrados que se habían ido ocurriendo con el paso de los años en un determinado paciente, que está localizado ¿dónde? En el mesencéfalo, justo por encima de la protuberancia, y que se extendía hacia el tálamo, y eso quizás ustedes no lo ven bien en la presentación, pero es como si fueran diferentes etapas de sangrados asociados a este cavernoma, y este paciente, por ejemplo, no tenía hipertensión endocraniana, pero es una lesión estructural, no genera tanto efecto de masa, sino que es una lesión intraxial, que va creciendo de a poquito, y que el cerebro se va acomodando a estos pequeños sangrados. Entonces este paciente tiene un valor de presión intracraneana normal, pero con una patología estructural muy dañina en un lugar realmente muy sensible para cualquier lesión que aparezca ahí, y que genere una disrupción en la transmisión en general de las fibras blancas que hay a ese nivel. Entonces, tenemos que considerar patología que ocupe espacio y que genere aumento de la presión intracraneana, así como otras patologías que ocupen espacio pero que no generen un aumento de la presión. Y por otro lado tenemos la patología funcional. Fíjense que yo les pongo acá un dibujito de un paciente con enfermedad de Parkinson y otro paciente con epilepsia, que en general son pacientes que yo opero, o pacientes, por ejemplo, con dolor, con movimientos anormales o con espasticidad. Y en estos pacientes puede existir anatomía normal o anatomía anormal. Es decir, yo le puedo hacer una resonancia a un paciente, una resonancia común y corriente, ¿no? De 1.5 Tesla, a un paciente con Parkinson, a un paciente con epilepsia, y resultar completamente normal, o como se dice, no lesional, ¿sí? No alcanzo a ver la lesión. Probablemente esté, con otro método diagnóstico podría llegar a la conclusión de que está, o con una resonancia de mucha más definición, pero por ejemplo con una resonancia común y corriente puede simular ser normal. Y sin embargo ser una patología que sea para el paciente completamente, digamos, determinante para la calidad de vida, generando un desmejoramiento grave en la salud del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen, supongamos, 10, 15 crisis epilépticas por día, con pérdida con ruptura del estado de conciencia, con pérdida del tono postural, con golpes que pueden generar un riesgo de vida enorme. Entonces esas alteraciones son realmente graves para el paciente, así también como pacientes con Parkinson, que pueden tener una resonancia bastante inocente y tener una disminución severa en la movilidad, con rigidez, con bradicinesia, con mucho temblor, y realmente tener una calidad de vida tan mala como un paciente que tiene un tumor cerebral. Por lo tanto, la patología funcional existe, vamos a hablar de esto, y es un cambio de concepto que por ahí yo en la facultad, es decir, me pasó en la residencia cuando empecé a ver pacientes de este tipo, que decía, realmente estos pacientes tienen una calidad de vida mucho peor que, por ejemplo, un paciente con un meningioma, que uno lo opera y se cura. Y sin embargo, estas patologías funcionales pueden ser apocalípticas, digamos, ¿no? Para los pacientes. Así también puede haber pacientes con, por ejemplo, epilepsia, con anormalidades a nivel cerebral, ya sea desde tumores, displasias corticales o algunas otras patologías que ya vamos a denominar. Entonces, cuando nosotros trabajamos en particular en neurocirugía, nos interesa mucho la anatomía, nos interesa tener reparos anatómicos y de alguna manera nosotros ser
el primer método diagnóstico que muchas veces viene con la experiencia, ¿no? Pero la primer forma de diagnosticar la regionalización de un síndrome es a través de la semiología, a través de nuestra experiencia, y también cuando nosotros tenemos que intervenir un paciente, dónde vamos a hacer el abordaje, dónde vamos a hacer la incisión, por dónde vamos a pasar, si por dónde vamos a pasar vamos a llevarnos por delante, por ejemplo, el área motora primaria y podríamos dejar hemipléjico un paciente. Entonces nosotros estamos haciendo diagnóstico todo el tiempo, diagnóstico de determinadas patologías, así como diagnóstico de diferentes regiones. Todo el tiempo nos obsesiona eso. Entonces, en estos cortes, por ejemplo, que son de un neurocirujano llamado Roton, que falleció no hace mucho tiempo, lo que hacían es resecar parte del hueso, dejando ciertos reparos anatómicos, como la sutura coronal, la sutura sagital, la escama del temporal, y de alguna manera tomar reparos que se llaman puntos craniométricos para definir por dónde uno debería entrar para llegar a un determinado lugar que aparece en la resonancia, por ejemplo, en el lóbulo frontal derecho, y si esa lesión me comprometía o no el área motora. Entonces yo tengo reparos superficiales, ya sea desde la piel, las suturas craneanas, y en profundidad yo puedo extrapolar la localización de esas estructuras a estructuras cerebrales que hay en la profundidad. Cuando nosotros posicionamos un paciente en cirugía, por ejemplo, este paciente tenía en el lóbulo occipital derecho una displasia cortical, tenía una epilepsia muy severa, es un paciente que operé hace unos años, le fue muy bien con la cirugía de epilepsia, y cuando posicionamos al paciente, simplemente nosotros tenemos que tener la cabeza fija, no se nos debe mover en la cirugía, debemos planear siempre las incisiones de forma tal de no interrumpir la vasculatura. Supongamos que yo pasara con la incisión por donde está la línea punteada, probablemente corte la arteria occipital, digamos que me lleva irrigación a todo este pedículo que yo voy a cortar. Entonces, tenemos que ir diagnosticando también dónde está la vasculatura del cuero cabelludo, cómo voy a abrir la piel para que esa vasculatura no se afecte, dónde voy a abrir el cráneo para llegar a la patología, no irme al espacio infratentorial, sino que esto es supratentorial. Bueno, una serie de cuestiones que son muy importantes y nosotros la tenemos que poner sobre la mesa todo el tiempo. Entonces, la exposición anatómica de la zona anatómica de interés, la irrigación del colgajo, considerar la acción de la gravedad, el posicionamiento del cuello, son todas cosas que tenemos que ir pensando. Después, la manipulación de imágenes en este momento en neurocirugía es básico. Es como si yo le dijera, tienen que conocer de anatomía, tienen que conocer de manejo de resonancia magnética, tomografía, y tienen que conocer sobre también las metodologías de posicionamiento intraoperatorio o localización intraoperatoria que se denomina neuronavegación actualmente. Ya les voy a mostrar algunas figuras sobre esto. Entonces, la manipulación de imágenes, tenemos que saber medir distancias, tenemos que saber utilizar la neuronavegación y tenemos que considerar reparos anatómicos, es decir, lo que se ve en la resonancia, que muchas veces es un corte axial, como les estoy mostrando a la izquierda, pero yo tengo que saber que si el ojo derecho, el globo ocular que se ve más adelante, yo me voy hacia atrás, voy a tener algo que se llama keyhole, que está por delante del ilion, que es, digamos, donde se unen varios huesos del cráneo, y ese ilion tiene relación, por ejemplo, hacia abajo con el lóbulo temporal, hacia arriba con el lóbulo frontal, hacia la profundidad con la fisura silviana. Entonces son todos datos que yo tengo que extrapolar más allá, antes de empezar la cirugía, más allá de que yo tengo herramientas que me van a servir para localizar. Cuando nosotros utilizamos la neuronavegación puede ser de dos tipos. Una neuronavegación magnética, que como les contaba, nos ayuda para ir definiendo el espacio anatómico. Es como si fuera una especie de GPS, para que lo entiendan así. Donde yo coloco este aparatito blanco, que es un receptor magnético, y le pongo como una especie de transmisor en la frente al paciente, y después el técnico que maneja el neuronavegador me pasa un puntero y ese puntero se va a mover en el espacio y me va a localizar exactamente en la resonancia magnética, en esa pantalla que se ve en el fondo, dónde estoy parado con el puntero con respecto al cerebro del paciente. Este es el navegador, el sistema de navegación magnético, donde yo no necesito nada más que posicionar este aparato blanco y dejarlo fijo con respecto a la cabeza del paciente. Eso sí no se puede mover en ningún momento. Y el cabezal, que es un cabezal de fibra de carbono para no interrumpir todas las señales magnéticas. Por lo contrario, existe la neuronavegación óptica, que es este aparato,
Este es Gastón Jaren, que es un bioingeniero que trabaja conmigo en la clínica de Cuyo, donde usamos este neuronavegador que está en la institución, y este neuronavegador tiene un visor arriba, donde se ve esa parte blanca arriba de la enfermera, que tiene una parte amarilla y tiene como dos ojitos negros. Esas son las ópticas, que miran constantemente una herramienta que tiene Gastón en la mano en este momento, que está haciendo el planeamiento, y que nos va a ir mostrando constantemente, mientras movamos el puntero, a dónde estamos localizados con respecto a la resonancia magnética. Entonces, un sistema de navegación, un sistema de GPS intraoperatorio muy bueno, pero la salvedad acá es que se hace con imágenes preadquiridas, es decir, no son imágenes en tiempo real. A medida que yo voy sacando, por ejemplo, el tumor que se ve allá abajo, el neuronavegador me va a seguir mostrando la resonancia preoperatoria. Hay métodos intraoperatorios que ya se los voy a ir mostrando, por ejemplo, la ecografía podría ser uno de esos, la fluoresceína también, pero este es un método diagnóstico de localización que trabaja con imágenes preoperatorias. Acá, por ejemplo, estamos haciendo pruebas con un cráneo, ¿sí? Un cráneo, esta es una prótesis, no es un cráneo verdadero, es una prótesis hecha con una impresora 3D, y lo que ven ustedes ahí es el puntero en la mano de Gastón con dos esferas que brillan. Esas esferas que brillan las ve el neuronavegador y las localiza en el espacio con respecto a esa estrella que ven que tiene tres pelotitas que brillan también. Todo este sistema tiene que permanecer fijo, la cabeza del paciente y la estrella, con respecto al puntero. El puntero se puede mover todo el tiempo, pero el resto del sistema tiene que estar fijo siempre. Y eso nos ayuda de manera muy importante. El cabezal, básicamente, nos sirve para fijar la cabeza, no tiene mucha más ciencia. Y acá les quería mostrar una cirugía de un paciente nuestro de acá de Mendoza, de la doctora Sotano, del doctor Noli Mía, donde nosotros hemos empezado a hacer una técnica que se hace en muy pocos lugares del mundo, que es la callosotomía posterior. Habitualmente la callosotomía se hace en el cuerpo calloso y en la rodilla, que es la parte más anterior, y nosotros a medida que vamos abriendo, digamos, las distintas regiones del cráneo, podemos ver la sutura lambdoidea. Es un video que va bastante rápido, es un video técnico de neurocirugía, pero les quería mostrar básicamente todo lo que nosotros hacemos para llegar a operar. Ahí es cuando estamos abriendo el cráneo, y con un aparatito específico que se denomina craneótomo, el cráneo se corta, fíjense que está ahí, eso es lo que denominamos nosotros craneotomía. Y ahora abrimos la dura madre. Este paciente lo operé hace ya 2 años, porque tenía crisis con caídas. Ahí nosotros podemos ver en la profundidad el seno recto y la hoz del cerebro, y ahí estamos llegando a lo que sería la vena de Galeno. No les pido que se ubiquen ahora porque es difícil, hay que tener experiencia en esto, pero es como si estuviéramos entrando por detrás, por la región occipital, casi en el medio de los dos hemisferios. Y ahí vamos a ver de manera progresiva lo que sería la parte posterior del cuerpo calloso, que es el esplenio. ¿Sí? Les muestro esto porque acá tenemos la herramienta diagnóstica intraoperatoria, que es la microscopía. Nosotros el microscopio es una herramienta indispensable en la neurocirugía actual. De hecho, los que hacemos este tipo de cirugía, decimos que hacemos microcirugía, ¿sí? Que es diferente a hacer la cirugía, por ejemplo, con unas lupas o, por ejemplo, sin nada que te aumente la visión. Estos aparatos tienen una capacidad de transmitir la imagen de manera de alta definición, inclusive hay aparatos ya con calidad 4K, y lo que vamos haciendo va a ser ir abriendo de a poquito la superficie del cuerpo calloso, y lo que hacemos es separar ambos hemisferios. Este paciente tenía una epilepsia en la cual tenía caídas muy frecuentes, se había hecho cortes en toda la cara, lamentablemente, tuvo que tener varias cirugías plásticas, fractura de tabique nasal, fracturas orbitarias, así que era una patología realmente grave, y lo que nosotros hacemos cuando hacemos este tipo de cirugía es suspender la transmisión entre ambos hemisferios a nivel posterior, que es donde se ha propuesto, después de varias investigaciones anatómicas y fisiológicas, que es donde los hemisferios se sincronizan para producir la caída del paciente, es decir, las crisis atónicas. El paciente pierde el tono, se cae y se golpea la cabeza o se golpea cualquier parte del cuerpo y tiene traumatismos graves con riesgo de vida. Bueno,
No es el fin de esta clase entrar en las cuestiones técnicas específicas, pero sepan que intraoperatoriamente nosotros tenemos la microscopía, que es indispensable. Una vez que ya hemos hecho toda la callosotomía, ponemos material hemostático, retiramos la espátula que nos separaba ambos hemisferios y ahí queda el lóbulo occipital relajado, vamos sacando los algodoncitos y ya queda el final. Esa es la cirugía que hicimos en la parte posterior y luego era para mostrarles lo que era craniotomía. Y después craniotomía descompresiva, por ejemplo, este paciente que tuvo una hemorragia subaracnoidea, fíjense la imagen de la izquierda, en la fisura silviana del lado izquierdo también, en este corte coronal se ve un sangrado, y este paciente evolucionó con un infarto de la arteria cerebral media, que también decimos silviana, y fíjense que el hemisferio izquierdo está completamente edematizado y oscuro. Esto es porque había sufrido, como les decía, una isquemia y ya se veía en la tomografía. Entonces esto es potencialmente de alto riesgo para la vida del paciente, y lo que tenemos que hacer en este caso es disminuir la presión intracraneana, y como no tenemos otra medida, porque ya todas las medidas médicas habían sido superadas por la presión del paciente, directamente se avanza hacia la cranectomía descompresiva. Y hay que descomprimir del lado izquierdo, que es donde está el infarto. ¿Cómo se puede manifestar esto? Bueno, ustedes conocen las diferentes hernias que se pueden producir, como la hernia subfalcial o del cíngulo, la hernia transtentorial, la hernia uncal, que es la más frecuente que ustedes van a ver, por ejemplo, en este dibujito, en este esquema donde aparece esto rojo, que es un hematoma epidural, que está presionando contra el lóbulo temporal, y la región más medial del lóbulo temporal, que se denomina uncus, se hernia a través del tentorio y comprime lo que sería el tercer par, el tronco, y el primer signo que vamos a tener va a ser la anisocoria, ¿sí? O anisocoria o asimetría del diámetro pupilar con una midriasis del mismo lado de la herniación. Esta es la primera etapa diagnóstica. Este paciente que tuve que operar lo hizo una midriasis del mismo lado del infarto, y tuvimos que hacer la cranectomía. Fíjense que la cranectomía tiene que medir aproximadamente más de 12 centímetros en sentido anteroposterior, y fíjense en los cortes de abajo, coronales, como el cerebro ha emergido a través del hueso, y imagínense que esa cantidad de tejido inflamado hubiera permanecido por debajo de la tabla interna del cráneo. Indudablemente, este paciente lo que le ocurriría por un aumento excesivo de la presión intracraneana o PIC es que el cerebro se deje de irrigar, porque las carótidas internas que le llevan sangre al cerebro encontrarían una resistencia tan grande por la hipertensión intracraneana que dejarían de irrigar el cerebro, y eso lleva a un círculo vicioso que, bueno, no es motivo de esta clase, pero se termina infartando todo el cerebro finalmente y el paciente llega a la muerte cerebral. Entonces, en este paciente hicimos el diagnóstico preoperatorio, y después nosotros tenemos que controlar también la presión intracraneana. Hay un método específico que se usa con una fibra, que es una fibra óptica que se coloca a través de un agujerito muy chiquitito en el cráneo, esta es una marca en particular, se llama Camino, pero es una fibra para medición de la presión intracraneana intraparenquimatosa. No se lo voy a preguntar a esto, quédense tranquilos, pero es un dispositivo que se coloca en el cráneo, se atornilla y se mete a través de un agujerito en el cráneo, se introduce la puntita de la fibra, y eso transmite la presión y nos da valores permanentes. Es decir, yo puedo estar las 24 horas, segundo a segundo, sabiendo qué presión tiene el paciente. Ahora, si me dieran a elegir y me dicen cuál es el método diagnóstico de elección para la presión intracraneana, el gol estándar va a ser el número 3, que aparece en la figura más grande, que se llama ventriculostomía o catéter intraventricular, ¿sí? Ese catéter intraventricular, la presión que yo mido dentro del cráneo, de los ventrículos, que hay, obviamente es por transmisión de la columna líquida, va a ser la manera más fidedigna que yo tengo de medir la presión dentro del cráneo. Le siguen en orden de utilidad la que les mostré recién, que es la fibra intraparenquimatosa, que sería la número 2, que también está en el dibujito del lado derecho, y después hay otros métodos que ya no se utilizan, que el tornillo subaracnoideo ya no se utiliza, pero el 3 y el 2 serían los que se utilizan actualmente, siendo el 3 el gol estándar para el diagnóstico instantáneo de la medición de la presión intracraneana.
¿Cómo se ponen los catéteres? Bueno, para esto tenemos que tomar ciertos reparos, no me voy a extender sobre esto, pero nos sirve el catéter ventricular para medir PIC, para drenar la líquido cefalorraquídeo. Estos sistemas se usan en general con unos dispositivos que se cuelgan en un pie de suero y se puede ir modificando la altura y que el paciente drene o deje de drenar de acuerdo a la presión hidrostática que tenga dentro del cráneo. En general se acepta que nosotros ponemos el sistema, este vasito que se ve ahí, que ustedes ven en el dibujito del lado derecho, donde hay una línea verde y una línea azul. Esa línea verde y línea azul muestra milímetros de mercurio y centímetros de agua, que son diferentes formas de medir presión, ¿sí? Entonces yo, el vasito que está al costado, más hacia la derecha, yo lo puedo subir o bajar en base a la presión intracraneal que tenga el paciente. Yo puedo ir midiendo y al mismo tiempo puedo ir tratando esa hipertensión, drenando líquido o no, ¿sí? Si la presión baja demasiado, también es contraproducente para el paciente, por lo tanto yo debería drenar menos cantidad de líquido y elevarlo un poco para que el paciente eleve su presión. En cuanto al método estereotáxico, es algo muy interesante, yo me interesa bastante y lo hago dentro de las cirugías que hago, lo utilizo mucho, y nos da una localización precisa, se indican lesiones pequeñas o profundas, ya sea para la guía para una cirugía o para hacer una biopsia, por ejemplo. Se usa mucho en neurocirugía funcional, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, epilepsia o psicocirugía, para colocar electrodos, para colocar catéteres cuando, por ejemplo, los ventrículos están muy pequeños y tenemos que colocar un catéter dentro del ventrículo. Esta metodología nos hace actuar con mucha precisión. Por ejemplo, en el caso que les estoy mostrando, es un caso de un tumor que está justo escondido por debajo de la corteza, que si uno abría la corteza, el cráneo y la dura madre y miraba el cerebro, la lesión no se veía, porque estaba justo escondido a 5 milímetros por debajo de la superficie cortical. Pero si se dan cuenta, en la figura C, van a ver que está comprometiendo directamente el área motora primaria del lado izquierdo. Por lo tanto, si no lo encontramos correctamente a la lesión, podemos generar un daño en el paciente y dejarle, por ejemplo, una hemiparesia. Más que nada, este es el área de la mano, donde está la lesión, de la mano derecha sería, ¿no? Porque es contralateral, entonces lo podría dejar con un déficit severo a un paciente que es diestro. ¿Cómo es la metodología estereotáxica? Los voy a mostrar rápidamente. Este es un caso donde pusimos electrodos profundos, se coloca el marco estereotáxico, se fija con unos pines que son esos blancos y negros, se pone un poquito de anestesia. Este es un paciente del Hospital de Clínicas, yo sigo trabajando en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires porque hago cirugía de epilepsia allá. Este es un caso del año pasado. Fijamos el marco, ponemos una estructura que se llaman fiduciales, no importa ahora para ustedes, pero para ver a grandes rasgos le hacemos una tomografía al paciente. Y la tomografía, lo importante es que se va a ver todo, se va a ver el cráneo del paciente, el cerebro del paciente y se va a ver el marco con estos fiduciales que yo les decía. Estos fiduciales lo que nos va a servir es para definir coordenadas dentro de un espacio, ¿sí? Entonces yo sé, dentro de estos fiduciales que les mostraba, que si yo quiero ir al centro del cerebro, más a la izquierda, más a la derecha, más adelante, más hacia atrás, estas imágenes se cargan en un software que me van a decir finalmente cómo setear mi marco estereotáxico para llegar a una determinada lesión. Puede ser que no se entienda mucho lo que les digo, pero ahora lo van a ver en imágenes y se van a dar cuenta. Yo entonces pongo estas imágenes de tomografía con los fiduciales en un software, y en este software, por ejemplo, tengo una paciente epiléptica que le iba a poner electrodos profundos. Pero a los fines prácticos es lo mismo. Si yo quiero poner un electrodo, si quiero tomar una biopsia de un tumor, o quiero que me guíe para operar un tumor, la finalidad es la misma. El método me acerca a la posición final. Esta es la paciente ya intubada en la mesa de cirugía. Esos son unos cablecitos que sirven para de referencia cuando vaya a poner los electrodos para epilepsia. Y ya son los campos puestos y el marco colocado. Este marco está estéril. Esto es para la parte intraoperatoria, en quirófano. Toda la parte previa nosotros le decimos que estaba en la parte preoperatoria, ¿sí? Pero esto ya todo está en condición estéril porque ya vamos a trabajar sobre el cerebro del paciente. Entonces lo que hacemos es guiar para el orificio para colocar un electrodo, hacemos un agujerito muy chiquito en la piel, después en el cráneo, después abrimos la dura madre,
ponemos un tornillito en particular acá, en este caso, en este método, y después a través de ese tornillo que va al cráneo y queda bien fijo, una vez que ya está fijo, fíjense que esa es la guía del marco estereotáxico con el tornillo, y colocamos un electrodo que va a detectar las diferentes descargas que haya a nivel cerebral de manera invasiva. Esto es como si fuera un electroencefalograma, pero invasivo, ¿sí? Es decir, yo pongo un electrodo dentro del cerebro, y ahí lo tienen, es la tomografía postoperatoria. En este caso le puse 6 electrodos al paciente, 3 de un lado y 3 del otro. Y lo que se detecta a través de los electrodos son justamente las descargas de la epilepsia, y a mí me permite conocer exactamente de dónde viene la descarga y dónde operar, y qué parte del cerebro sacar, y obviamente también puedo saber si le voy a dejar alguna secuela al paciente en base al lugar donde está la descarga. Entonces tiene múltiples beneficios. Ya vamos a ver algo más adelante. En cuanto a la endoscopía, bueno, tenemos endoscopía para hacer cirugía de base de cráneo, por ejemplo. Ahí hay una resonancia con un tumor corte sagital, con un tumor de hipófisis. Y es una metodología muy, muy útil en la actualidad para hacer cirugía de base de cráneo a través de lo que son las aberturas naturales, como las fosas nasales y los senos paranasales. Y también la endoscopía se puede utilizar, por ejemplo, para cirugía intraventricular. Este en particular es un paciente que tuve hace un tiempo con un quiste coloideo del tercer ventrículo. Fíjense que tenía una hidrocefalia el paciente, un paciente joven, con un quiste que se veía bien blanco en la resonancia magnética, bien hiperintenso se dice, y ahí estamos entrando a la cavidad intraventricular con el endoscopio. Fíjense cómo se va a ver. Esta es la anatomía que ustedes conocen del laboratorio y de los libros, pero en un paciente vivo, ¿sí? Y ahí entramos a la cavidad ventricular. Eso que ven más rosado o naranja, quizás lo ven ustedes, es el plexo coroideo, que son, digamos, las estructuras donde se produce líquido cefalorraquídeo. Y ahí, esto es lo que se denomina foramen de Monro. El foramen de Monro, ustedes saben que es la comunicación del ventrículo lateral con el tercer ventrículo, y hay una estructura algodonosa que está obstruyendo el tercer ventrículo y está generando la disminución del drenaje del líquido cefalorraquídeo y por lo tanto una hidrocefalia obstructiva. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, obviamente, se los voy a adelantar para que lo vayan viendo, pero después de diferentes maniobras, fíjense que se va abriendo el quiste coloideo, es como si tuviera algodón adentro. Y una sustancia algodonosa que es el coloide. Ya lo van a ver en un ratito, que sale casi completamente, o sale completamente. Lo agarramos con la pincita, lo podemos traccionar y fíjense que ahí sale completamente del tercer ventrículo y fíjense cómo empieza a pasar el líquido. Se nota cómo empiezan a flamear las estructuras y ahí lo vamos sacando. Bueno, finalmente quiero que vean esta parte y nada más. Ahí es cuando sale completamente el quiste y sale del tercer ventrículo, que es eso que se ve ahí, ¿sí? Les voy a mostrar el final, que es ahí estamos sacando el quiste ya a través de la camisa del endoscopio. Se saca completamente el quiste y les voy a mostrar el preoperatorio con respecto al posoperatorio, cómo el quiste desapareció completamente sin complicaciones hemorrágicas. Este es un método de tratamiento y un método diagnóstico, indudablemente. Entonces, pasamos a las herramientas neurofisiológicas. Nosotros tenemos lo que es la estimulación cortical y subcortical. El tema es así, cuando nosotros abrimos el cráneo y vemos la superficie del cerebro, todo se parece. Créanme que todo se parece porque tenemos todo lo que serían los surcos y las circunvoluciones cubiertos por la pía madre y con vasos sanguíneos que nos impiden en general ser certeros en cuanto a darnos cuenta si es uno u otro, por ejemplo, una u otra circunvolución.
salvo que estemos en una región que, por ejemplo, yo que tengo más experiencia en cirugía del lóbulo temporal, me puedo guiar muy bien, es más fácil guiarse en lo que es la circunvolución temporal superior, media inferior, pero el lóbulo frontal es muy grande y en general es difícil darse cuenta exactamente si la lesión está oculta, qué estructura atravesar para llegar a determinado punto. Entonces, supongamos que estamos en el lóbulo frontal y ustedes saben que en el lóbulo frontal está el área motora en la parte más posterior, o en el hemisferio dominante, en el lado izquierdo, en la circunvolución frontal inferior está el área de Broca, o en el giro supramarginal, a nivel del lóbulo parietal, está el área de Wernicke, el área de compresión del lenguaje. Todas esas áreas pueden, específicamente las del lenguaje, son variables en cuanto a su posición. Y si nosotros tenemos un tumor que está en relación con estas áreas, nosotros no deberíamos lesionar el área, porque si no el paciente lo podemos dejar afásico. O si por lo contrario, como yo les mostré en el caso anterior, operamos sobre el área motora y generamos un daño del área motora, al paciente le vamos a dejar un déficit motor probablemente definitivo. Entonces, lo que se creó es la estimulación cortical y subcortical intraoperatoria. Entonces se las voy a pasar a mostrar y que nos sirve a nosotros para definir intraoperatoriamente dónde están estas áreas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros operamos un tumor, hay tumores que son claramente visibles, identificables, por ejemplo, estos meningiomas que yo les contaba, que son extraxiales, que no invaden en general el cerebro, en gran parte de los casos, pero hay tumores como los gliomas que pueden comprometer, es decir, comprometen el tejido cerebral, y hay veces que pueden comprometer áreas elocuentes, como el área motora o área del lenguaje, ¿sí? Entonces, sacar exclusivamente el tumor muchas veces no es suficiente. Y acá les dejo un artículo de Joan Palou, que es un neurocirujano con el que tuve el gusto de trabajar cuando estuve en Francia, en el Hospital Saint-Anne, donde se hizo un estudio de diferentes tumores cerebrales, tumores que uno podría denominar benignos, que son de bajo grado, donde se encontraron células tumorales a una distancia de 10 a 20 milímetros de los márgenes del tumor en la resonancia magnética. ¿Qué quiere decir esto? Si uno ve esta mancha blanca en la resonancia magnética y uno hace la cirugía exclusivamente de la mancha blanca, probablemente se quede corto en la resección porque se demostró que fuera de esta mancha blanca, o de esta hiperintensidad, para hablar con propiedad, en la secuencia FLAIR, uno se estaría quedando, o la resección estaría siendo insuficiente porque hay células tumorales por fuera. El problema es que en estas células tumorales que están por fuera, y si yo estoy en el hemisferio izquierdo, como es este paciente que le estoy mostrando, y estoy cerca del área de Broca, probablemente al paciente yo le pueda provocar una afasia si no constato intraoperatoriamente qué estructuras están alrededor. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde yo tengo que ir haciendo un diagnóstico intraoperatorio de la anatomía funcional del paciente. ¿Y por qué es esto? Porque al paciente le conviene finalmente. Cuando nosotros sacamos exclusivamente el pedacito de tumor que está, por ejemplo, en la figura a la izquierda, solamente nos estamos dedicando por así decirlo, a la masa mayoritaria del tumor. Pero nosotros sabemos que hay infiltración. Y si nosotros queremos irnos por fuera del margen del tumor, vamos a la resección supramarginal. Y la resección supramarginal, el problema que tiene, es decir, tiene la gran ventaja de que oncológicamente le conviene al paciente, pero podemos generarle un daño neurológico porque hay parénquima sano interpuesto. Entonces ahí es donde la estimulación juega un rol fundamental. Y después tenemos otra técnica de resección que es subpial, no le vamos a dar demasiado interés porque esto hace cirugía de epilepsia, que es lo que yo hago en particular, sino quédense con las dos primeras imágenes y el abordaje supramarginal. Si uno quiere hacer abordaje supramarginal, que es la imagen del medio, tiene que constatar que en el tejido sano no haya función para no dejarle al paciente un déficit. Entonces, nos basamos en lo que hizo Brodmann, que ustedes conocen las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann no se definieron con estimulación eléctrica cortical, sino que están basadas en la citoarquitectura de las diferentes regiones. Es un trabajo impresionante, realmente lo que hizo Brodmann en su momento. Al que tenga interés, póngase a leerlo en profundidad, más allá de conocer las áreas de Brodmann, es cómo llegaron a definirlo, y tiene una correlación exacta con la estimulación eléctrica que se hizo un siglo después, ¿sí? Así que fue muy importante.
Fíjense que en 1937 viene Penfield, Wilder Penfield, que ustedes lo conocen por el homúnculo de Penfield, y en el 37, ya se van a cumplir, no falta mucho realmente para que se cumplan 100 años de esto, lo que empezaron a hacer es hacer estimulación cortical intraoperatoria, e ir definiendo el homúnculo del área motora con precisión, ¿sí? Y esto lo hicieron en 1937 en Canadá, en el Instituto Neurológico de Montreal, donde tuve la suerte de estar. Y les quería mostrar este video, que un poco, esto es lo más nuevo que hay, dista mucho de lo que hacía Penfield, porque esto ya tiene una complejidad mucho más importante, y lo que uno va detectando acá es que a medida que uno va operando, por ejemplo, un tumor, se ha ideado un dispositivo, que la empresa lo vende la empresa Inomed, que va estimulando a medida que se va operando. Y eso uno no para de estimular nunca. En cambio, Penfield lo que hacía era estimular, definir, que es lo que hacemos habitualmente hasta que llegaron estos aparatos, lo que hacíamos, se estimulaba, se operaba, después, una vez que uno sacaba parte del tumor, se volvía a estimular, se trataba de confirmar de que no hubiera déficit, digamos, o de generar un déficit, pero muchas veces se llegaba tarde, porque uno estimulaba, sacaba parte del tumor, después estimulaba y ya estaba el déficit. Entonces se creó este sistema de estimulación intraoperatoria permanente, donde ya lo van a ver más adelante. Lo que se hace es poner diferentes electrodos en diferentes grupos musculares del paciente, porque uno va a ir estimulando el cerebro, y esa estimulación del cerebro lo que va a generar es contracción de diferentes músculos, ¿sí? No se asusten por el largo de las agujas y todo, esto es algo que se hace permanentemente, los neurofisiólogos lo hacen, nosotros tenemos uno en Mendoza, el doctor Santamarina, que hace exactamente lo mismo, y estos son, de alguna manera, todos es diagnóstico intraoperatorio de diferentes haces que se pueden ir estimulando durante la cirugía. Estos son diferentes electrodos que se colocan a nivel del cráneo también, y ahí estamos abriendo la dura madre. Se abre la dura madre y lo que se va a hacer es estimular la corteza cerebral, ¿sí? Esto lo que hace esta grilla que se coloca hacia atrás es generar un estímulo permanente, y nosotros, si en algún momento nos acercamos, por ejemplo, al tracto piramidal, que es lo que llevaría la información del área motor hacia abajo, lo que va a ocurrir es que va a haber una alarma que va a sonar. Y ahí hago una pausa, fíjense que hay un aparatito, que es como si fuera una cánula negra, que se va acercando y que emite unas ondas acá en la profundidad, y donde dice CST es Cortical Spinal Tract, que sería tracto córtico espinal, y fíjense, la lesión estaría en verde, el tumor, que está muy pegado, y nosotros vamos estimulando a medida que vamos operando, ¿sí? En particular es como es una cánula de aspiración que en neurocirugía usamos mucho, y esa cánula de aspiración tiene una puntita con metal, y eso va estimulando constantemente. Y nos va avisando ese estímulo que yo voy produciendo a cuántos milímetros está del tracto córtico espinal. Entonces, cuando yo estoy muy cerca, esto me avisa antes de que yo me lo lleve por delante, ¿sí? Esto visualmente, les aseguro, es imposible darse cuenta cuál es el límite del tumor y dónde está el tracto córtico espinal. Entonces, para no dejarle secuela al paciente, hacemos este tipo de metodología. Otra metodología, obviamente, son las imágenes preoperatorias. Fíjense que nosotros podemos ir definiendo los diferentes tractos que hay en el cerebro, como el fascículo uncinado, el occipito frontal inferior. Y fíjense esta es la imagen final. Acá tienen en verde oscuro un tumor, ¿sí? En rojo tienen el tracto córtico espinal, que nos llevaría el área, digamos, información del área motor, información motora. Y por detrás vamos a tener el área sensitiva primaria, con un tracto descendente también, que va por el tracto córtico espinal a ese nivel, y va descendiendo hacia la médula, ¿sí? Entonces, la lesión es esta que está en verde oscuro, y todas estas estructuras de color que ustedes ven alrededor son tractos que nos interesan a los fines de evaluar el lenguaje y a los fines de evaluar la motricidad y la sensibilidad. Entonces, esta reconstrucción tridimensional se hace acá en Mendoza, se hace a nivel del país, y se pide a través de una tractografía, ¿sí?, con reconstrucción tridimensional.
Fíjense que acá no me puedo dar cuenta con respecto al hemisferio contralateral en dónde está cada uno. Perdón, yo ahí he cometido un error. El azul es el tracto córtico espinal, ¿sí? Y el resto, el rojo es el fascículo de Aslan, o el tracto de Aslan, que tiene que ver con el lenguaje a nivel frontal. Bueno, y un método diagnóstico intraoperatorio más que les quería mostrar, como yo les decía, la neuronavegación, por ejemplo, se hace con imágenes preoperatorias, pero si yo quiero saber exactamente a dónde está el tumor dentro de la cirugía y qué va cambiando, puedo recurrir. Un método podría ser la ecografía, como se los había dicho, pero el método que se está utilizando actualmente, por ejemplo, es la fluoresceína. Que lo que hace la fluoresceína, yo le inyecto al paciente por vía endovenosa un fármaco, que es justamente fluoresceína, y esa fluoresceína va y pinta el tumor. Si yo miro el cerebro a simple vista, no veo absolutamente nada, pero si yo coloco una luz específicamente, que es una luz de tipo azul, que es bastante cara para tener en los dispositivos, se va a ver el tumor de un color rosado brillante, ya lo van a ver. Este es un paciente con un tumor frontal derecho, que parece un tumor glial de alto grado, maligno, un glioblastoma multiforme, que está por delante del área motora, un paciente de 54 años, que tuvo una crisis como síntoma inicial. Ahí se está abriendo la dura madre y se está exponiendo el cerebro. Está la corteza cerebral, y ahí se empieza a realizar lo que nosotros llamamos una corticotomía, que es abrimos la corteza cerebral porque el tumor se va a manifestar a nivel subcortical en este caso, y fíjense, cuando nosotros prendemos la luz azul y hemos inyectado la fluoresceína, fíjense cómo el tumor se ve rosado, brillante. El neurocirujano lo que hace en este caso es ir resecando circunferencialmente todas las áreas donde se ve tumor. Fíjense qué claro que se ve. Al mismo tiempo, esto, antes de hacer la resección e ir con esta cánula de aspiración, que en realidad es un aparato específico que se llama aspirador ultrasónico, el neurocirujano fue estimulando todas estas áreas para ver que no hubiera área motora cercana. Una vez que se cercioró, listo, puede proceder con la cirugía y mantenerse dentro de los límites del tumor, ¿sí? Pero fíjense cómo lo va sacando a la lesión basado en la coloración, ¿sí? Que se logra con este tipo de sustancias. Entonces esto sería de alguna manera un diagnóstico intraoperatorio de la lesión y de los límites anatómicos de la misma. Bueno, finalmente ahí se está terminando y está la resección completa. Ahí está completando la resección, hay ciertas partes que todavía brillan, y fíjense el final. Ya no hay resto tumoral, y ese es el control posoperatorio. Fíjense que la resección ha sido completa y satisfactoria. Obviamente siempre queda un poquito de edema atrás. Así que bueno, con respecto a la monitorización neurofisiológica, lo que nos da es un feedback continuo de la integridad funcional de las estructuras nerviosas durante todo el tiempo quirúrgico, ¿sí? Todo el tiempo nos está informando que la vía está funcional. Y eso se puede hacer con diferentes métodos, como los potenciales evocados somatosensitivos transcraneanos, los potenciales evocados motores transcraneanos también, y diferentes, digamos, metodologías que nos van a servir para este fin, ¿sí? Al final, fíjense, esto no se los voy a preguntar en el examen, quédese tranquilo, pero dice electroencefalografía, que te mide la actividad cortical cerebral, o electromiografía, que va a identificar el daño a raíces o nervios específicos, ¿sí? Y después tenemos técnicas de mapeo intraoperatorio, que esto en realidad es algo activo que uno tiene que ir haciendo. Cuando uno va mapeando, yo elijo dónde estimular para generar un efecto en particular, y el mapeo es definir exactamente eso, geográficamente dónde están las áreas, ya sea a nivel de la corteza, como por ejemplo el tracto córtico-espinal, que es subcortical y que yo también lo puedo ir estimulando y definiendo. Entonces, puedo hacer mapeo cortical, mapeo subcortical, la técnica de inversión de fase con los potenciales evocados somatosensitivos, el mapeo de columnas dorsales, mapeo de raíces, cuando ponemos tornillos pediculares
en cirugía de columna, o diferentes mapeos de diferentes regiones del cerebro, que no me voy a meter demasiado así, no los confundo más. Pero lo que les quería mostrar finalmente es un caso de epilepsia, que la doctora Sotano les va a mostrar también algo de esto, donde teníamos el caso de GM, nosotros le ponemos las iniciales para no identificar al paciente, que tenía un examen físico neurológico normal, test neuropsicológico sin alteraciones, en las resonancias que se había hecho antes no tenía ninguna lesión, eran negativas o no lesionales, se había derivado a la paciente a psiquiatría porque la paciente refería tener crisis epilépticas cuando se cepillaba los dientes, ¿sí? La vieron un montón de psiquiatras porque nadie le creía que tenía crisis y pensaba que era todo motivado por una patología de origen psíquica, o psicológico, psiquiátrica, y la primera consulta con el equipo nuestro en el Hospital de Clínicas la hace a los 27 años de edad, y refiere una predominancia de crisis al cepillar la encía superior izquierda. Cuando nosotros vimos esto, fíjense, este método diagnóstico que es el videoelectroencefalograma, la paciente se cepilla la encía izquierda superior, y fíjense lo que pasa. Fíjense que el electroencefalograma que está en el fondo, que es sincrónico con lo que está pasando en el video, cambió completamente. Se los pongo de vuelta. No es el objetivo de esta clase que ustedes salgan sabiendo electroencefalograma, pero fíjense que cambia, el trazado como viene, fíjense que se altera completamente. Entonces, a esta paciente no le creían que tenía algo más, que tenía epilepsia, que podía llegar a tener algo en el cerebro, pensaban que era todo de índole psiquiátrico. Nosotros le empezamos a estudiar, fíjense que también tenía crisis espontáneas, sin cepillarse los dientes, pero lo importante es que eran crisis estereotipadas, es decir, que siempre hacía lo mismo la paciente. Se agarraba la cara con la parte izquierda de la cara con la mano derecha, y la mano izquierda se ponía así una extensión tónica y después se contraía. Y siempre la parte izquierda de la cara, la hemicara izquierda, se contraía al mismo tiempo y le dolía a la paciente. Entonces nosotros le empezamos a estudiar y encontramos en la resonancia magnética que tenía aparentemente una displasia cortical justo en el área de la boca, en el área sensitiva y motora de la boca, ¿sí? Entonces hicimos un poco más de trabajo tridimensional, una resonancia que reconstruí yo antes de operarla y de ponerle electrodos, como te les voy a mostrar, donde la lesión se veía que estaba alrededor de la cisura de Rolando, que está en la línea punteada amarilla. La lesión estaba por detrás, pero en la profundidad sí un poco por delante y pasaba hacia lo que sería el área motora primaria. Pero estaba justo en la región de la cara, según el homúnculo de Penfield, ¿no? Entonces, tratamiento. ¿Qué hacíamos? Continuábamos con medicación, no funcionaba, cirugía directa y podíamos dejarle un déficit, es decir, si le sacábamos esta lesión y no hacíamos una detección de lo que era el área motora, o cirugía asistida por electrocorticografía, que es un método específico que ya les voy a comentar, o podíamos hacer un implante de electrodos, como les mostré con la estereotaxia, para monitoreo invasivo, y los electrodos, más allá de detectar las descargas de epilepsia, yo puedo usarlos para estimular y saber si donde yo voy a hacer la resección hay área motora o no. Entonces, estos son los electrodos que se colocaron. Esta, de hecho, es una tomografía fusionada con una resonancia. Esto se publicó, ya les voy a mostrar dónde, internacionalmente, pero donde están las pintitas de colores donde pasan los electrodos profundos, ¿sí? Entonces estaban todo alrededor de la lesión para definir hasta dónde teníamos que hacer la resección. Y una vez colocados los electrodos, que son estos que se ven arriba a la derecha, con estos metalcitos chiquitos que son los contactos, y fíjense la resonancia abajo, que tiene el electrodo entrando y los contactos de los diferentes, los diferentes contactos del electrodo, perdón. Entonces, este electrodo, por ejemplo, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contactos, y cada uno de esos contactos me informa una de estas líneas que ustedes ven en el trazado, ¿sí? Cada contacto. Y acá, en particular, fíjense el trabajo que tiene que hacer el epileptólogo que trabaja conmigo, que tiene que ir definiendo, digamos, tiene que ir separando cada electrodo. Por ejemplo, este primero que se llamaba MF, después el de abajo que se llamaba OP, cada electrodo está separado y cada una de las lineecitas es un contacto en particular. Así que fíjense la cantidad de información que hay que manejar. Entonces, les quiero mostrar el video. Y fíjense lo que va a hacer la paciente.
La paciente se cepilla los dientes con los electrodos colocados y fíjense que los electrodos, ahí está la paciente con los electrodos implantados a nivel cerebral. Y hace toda su crisis, como siempre, cepillándose la encía izquierda superior. Se los paso en blanco. Los electrodos eran A, B, C, D, E, F, ¿sí? Y estaban divididos acá también por color, donde estaba la lesión y donde estaban colocados los electrodos. Y fíjense que los electrodos A y B, que son el electrodo negro y el electrodo violeta, es donde empezaba la crisis. Es decir, que una parte estaba pre-rolándico o en área motora y otra parte estaba post-rolándico. Por lo tanto, la resección tuvimos que apuntarla a esos dos electrodos. Después el resto de los electrodos con sus diferentes contactos eran contagiados, por así decirlo, para decirlo de una manera simple, pero es por propagación de la corriente eléctrica a nivel cerebral de la descarga epileptógena primaria. ¿Sí? Era propagación y no foco primario. Entonces, lo que hicimos también fue estimular a través de los electrodos, y esto para tener exactamente una localización de dónde estábamos parados, y ahí estamos estimulando la región precentral, es decir, área motora, y creo que el video, se detiene un poco el video, es muy cortito, pero lo que estábamos haciendo ahí es estimular el área de la lengua, y se contrae la lengua del lado izquierdo. Esta es la resección que hicimos. En el A se muestra la pre-resección y en el C se muestra la post-resección. En amarillo tienen la cisura de Rolando y en verde tienen la cisura de Silvio. Entonces, lo que está por delante de lo amarillo sería el área motora, lo que está por detrás, área sensitiva primaria. Hicimos una resección de ese nivel. La paciente había acordado con nosotros que si había algún tipo de problema motor a nivel de la cara no le interesaba, y fíjense, porque la cara en general se recupera, porque tiene una representación bilateral a nivel del área motora, y fíjense que la paciente cuando va a vocalizar va a haber una diferencia importante. Ahí dice diferentes fonemas, y fíjense que la parte izquierda de la cara se contrae menos, ¿sí? La paciente quedó con una paresia, pero nosotros sabemos que esta es la resonancia posoperatoria. Nosotros sabemos que como la cara tiene una representación bilateral, se recuperan los déficits. Y de hecho, perdón, ya estamos terminando. Les voy a mostrar este video final donde la paciente se recuperó completamente, ¿sí? Esto es a las pocas semanas, meses de la cirugía. Vocalizando sin déficit del lado izquierdo. Y obviamente se puede cepillar los dientes sin problema. Les quiero mostrar. La paciente inclusive había perdido, esto es un mes después de la cirugía, la paciente había descuidado su higiene personal muchísimo porque no se podía cepillar la boca, los dientes también. Bien, y esta es la resonancia posoperatoria donde una pequeña resección de la corteza donde estaba la lesión no le dejó déficit a la paciente y la curó de la epilepsia. Ya lleva 2 años y medio de operada, y la publicamos recién el año pasado, en el 2020, y fue uno de los artículos, fíjense en el número 5, uno de los artículos más leídos en la revista Epileptic Disorder, que es muy importante a nivel mundial. Así que bueno, esto es todo con respecto a esta clase. Vamos a cortar la grabación. Bueno, chicos, quedo acá por si tienen alguna duda. Esta clase, igual la grabación de esta clase la voy a subir, así que la pueden ver las veces que quieran, ¿sí? Tengo 48 presentes, teníamos 60 y pico, así que algunos se bajaron. La idea entonces, yo me lo voy a dejar escrito acá. Vamos a confirmar entonces. Presencialidad y número de alumnos cada grupo.
¿sí? Les pido por favor que mañana se metan a la cátedra virtual y se fijen, ¿sí? Y les dejo todo eso ya colocado para que no haya problema. ¿Alguna duda, chicos? Ninguna, doctor, muchas gracias. Ninguna por el momento. Bueno, acá me están escribiendo, doctor, el trabajo o me escribieron más temprano. El trabajo del 5 de mayo tenemos que exponerlo, solo lo tienen que entregar. Y puede ser en Word, ¿sí? En un texto que escriban y que me digan, no sé, la diabetes. Antes los médicos en la antigüedad probaban la orina y veían qué tan dulce estaban, que es la clásica, y ahora el diagnóstico es de diferente manera, la curva oral de tolerancia a la glucosa, o los dispositivos estos que hay permanentes digamos, de detección de la glucemia, y estas bombitas que hay de insulina para tratar. Bueno, hay un montón de cosas que pueden investigar. El año pasado presentaron artritis reumatoidea, sífilis, tuberculosis, enfermedad por reflujo esófago-gástrico. Hay un montón de cosas que pueden exponer, digamos, lo que se les ocurra. Está bien siempre y cuando investiguen y que los artículos que investiguen no sean viejos, ¿sí? Que tengan 3 años o menos, ¿sí? El trabajo del 5 de mayo, entonces, solo lo tienen que entregar. Bueno, no hay más preguntas, así que listo, chicos. 17:30 la semana que viene, yo me voy a conectar y se los voy a dejar bien escrito, que quede claro si no tienen dudas. Va a ser la clase de la doctora Sotano y yo me voy a conectar seguramente 17:30, 18:30 por si hay dudas, ¿sí? Buenísimo, doctor. Listo, Muchísimas gracias. Con respecto a Muchas gracias. Chao, chicos, nos vemos. Chao, gracias. Chao, Chao, chao. doctor, gracias. Muy buena la clase. Chao, nos vemos. Gracias. Doctor, yo tengo una consulta. ¿Sí? Con respecto a los artículos que nos dice que tenemos que buscar, ¿hay algunas páginas de confianza o nos manejamos con lo que encontremos en internet? No, yo justamente, mirá, si te fijas, mirá, la copio y la pego acá, de vuelta, pero es PubMed. PubMed para... Ustedes están en la etapa de estudiantes, pero cuando salgan de la facultad y entren en una residencia, esta va a ser la Biblia para ustedes, ¿sí? PubMed es el lugar donde se publican todos los artículos de todos los journals del mundo, ¿sí? Por ejemplo, la revista New England Journal of Medicine está ahí. Todas las revistas importantes de actualización científica. Los capítulos que vos lees de los libros, si te fijas al final en la bibliografía, vas a ver que todos están basados en artículos publicados en diferentes revistas, ¿sí? Son revistas importantes en general, pero agarrá el capítulo de diabetes del Farreras y vas a ver que todas las referencias no son de otros libros, sino que son de artículos de investigación. Entonces yo lo que les pido es eso, no es ir a los libros, que son clásicos y en general están un poco desactualizados, sino ir a PubMed, y en PubMed vos podés poner, suponete, en inglés tiene que ser diagnóstico, diabetes, avances, o nuevo método diagnóstico en diabetes. Si lo pones en inglés te van a aparecer un montón de artículos que te van a describir seguramente métodos nuevos. Así con cualquier patología que ustedes quieran hacer. Pero PubMed es donde reside la bibliografía más actualizada del mundo, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, doctor. Ese sitio es completamente, digamos, seguro, quédate tranquilo. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, Doc. Gracias, nos vemos. Chao, gracias.